Hola y bienvenidos a este canal de los libros. Mi nombre es Oscar García y en esta ocasión me gustaría que habláramos nuevamente sobre el libro de Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio. Pero, ¿por qué? Se preguntarán. Si ya pasamos por ese libro, bueno, pues lamento informarles que he cometido un error. Cometí un error de interpretación y me gustaría clarificarlo. ¿Por qué? Creo que casi todo lo que dije respecto a este libro en el video anterior está equivocado. Y bueno, no lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque me parece importantísimo que nos demos cuenta de que esto es algo que puede pasar en la lectura de libros filosóficos, que podemos interpretarlos de una manera y que realmente la interpretación está en otro lado. Entonces podemos ir por la vida leyendo libros, creyendo que los entendemos, pero realmente no entendimos ni papa e hicimos una mezcolanza de los conceptos y bueno, al final termina siendo una interpretación distorsionada por nuestra propia interpretación y pues por lo que uno como persona terminó entendiendo. Bueno, pues una disculpa y vamos a corregir esto, ¿no? Empezando por la traducción del título. El título original de este libro es Müdigkeitsgesellschaft. Müde significa cansado, Müdigkeit significa fatiga y Gesellschaft significa sociedad. Entonces, Müdigkeitsgesellschaft es la sociedad de la fatiga, no la sociedad del cansancio. Y creo que es importante hacer una diferencia entre el cansancio y la fatiga porque el cansancio se puede entender como algo de lo cual se puede alguien recuperar fácilmente. Sin embargo, la fatiga es un tipo de cansancio más profundo del cual es más difícil salir y está allí. O sea, lo que se debe entender es que está esa fatiga allí todo el tiempo. Entonces es más cansado estar fatigado que estar cansado. Pero en fin, vamos a pasar ya a lo que es tal cual la interpretación del libro. Entonces, Byung-Chul Han nos habla sobre cómo cada época tiene sus aflicciones o enfermedades. Y las aflicciones que han existido antes, por ejemplo, en otras épocas, son las de las bacterias, en la cual esa época culmina con la invención de los antibióticos. Entonces, determina que las aflicciones de nuestra época, o sea, Byung-Chul Han nos está diciendo que las aflicciones de nuestra época son las enfermedades neurológicas. Y estas enfermedades neurológicas son el resultado de un infarto. Estas enfermedades de las que él habla son enfermedades como la depresión, el déficit de atención e hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o borderline y el síndrome de desgaste ocupacional. Entonces, todas estas enfermedades nos dibujan un panorama de las patologías del siglo XXI. Y cada una de estas enfermedades son infartos. ¿Y qué es un infarto? Entonces, según la definición de la Real Academia Española, un infarto es el aumento de tamaño de un órgano enfermo. Lo cual está un poco extraña, pero bajo esta interpretación lo que podemos entender es que algo está creciendo de tamaño dentro de nosotros para entonces que se desarrolle una enfermedad como la depresión. Entonces, bajo esta interpretación, de la misma manera, se puede entender que algo está creciendo dentro de nosotros y que luego se desarrolla un déficit de atención. O que algo está creciendo dentro de nosotros y luego se desarrolla un desgaste ocupacional. ¿Y qué es lo que está aumentando de tamaño como para provocar estas enfermedades neurológicas? La respuesta de Byung-Chul Han es que lo que está aumentando de tamaño es lo positivo. O sea, ¿y qué se refiere con lo positivo? Vamos a tratar de explicar qué se refiere Byung-Chul Han con esto de el exceso de lo positivo. Lo positivo, tal cual, es la actitud positiva
que tenemos ahora de pensar que todo lo podemos. O sea, todos somos posibles de hacer cualquier cosa. Podemos ir al gimnasio, podemos ir al trabajo, podemos viajar, podemos hacer artes marciales, podemos tocar todos los instrumentos musicales, podemos leer todos los libros posibles, podemos tener todas nuestras relaciones interpersonales a la perfección, podemos tener excesos, podemos estar relacionados con nuestros familiares de una manera excelente, podemos ser grandes matemáticos, podemos tener excelentes matrimonios, etc. Entonces todo lo podemos. Y puesto que todas estas cosas son cosas positivas, nuestros sistemas inmunológicos, mentales en este caso, no lo detectan como una amenaza, sino como algo positivo. Hay que ir hacia todos estos objetivos y cumplirlos. Y bueno, lo que termina pasando es que por tratar de ejercer todo esto, todas estas actividades, y seguir sintiendo con gran vehemencia que todo lo podemos, entonces sucede que esto que se está inflando de positivo, todo esto positivo, este exceso de positividad, eso nos daña de una manera en la cual nos deja agotados. O sea, de tanto positivo, de tanto pensar que todo lo podemos y de tanto llevar a cabo esas actividades de que pensamos que todo lo podemos hacer, quedamos agotados. Así que los males neurológicos que nos acompañan en la actualidad no provienen de algo negativo, sino que provienen de un exceso de lo positivo. O sea que si la medusa ejemplifica a una sociedad inmunológicamente, en el sentido de que petrifica a su enemigo al verlo, en este caso hace falta todavía un ser mitológico que nos explique cómo actúa esa violencia de lo positivo en nosotros. Entonces, lo que hace esta violencia de lo positivo es que nos satura de actividades hasta dejarnos agotados completamente. Ahora bien, la violencia de lo positivo no requiere de hostilidad. O sea, no tiene que ser hostil para dañarnos todo esto positivo. Puede ser positiva, ¿no? O sea, sutil, y invitaciones positivas, y haz esto, haz lo otro. De la misma manera que un virus prolifera en ciertas condiciones, lo positivo prolifera en una sociedad pacífica y permisiva. Y por ello es más difícil de identificarla y verla. Y por eso Byung-Chul Han la llama invisible. Entonces, finalmente, la fatiga de la cual habla Byung-Chul Han en su título ocurre cuando nuestro propio ego se sobrecalienta por tener demasiadas actividades de lo mismo. Así que estamos siendo atacados por un exceso de positividad. Y bueno, nos está dejando exhaustos, y eso ya no nos permite poder más. Eso es como la manera en que ya no podemos poder más. Y esto de no poder más es lo que nos infarta el alma. Entonces, esta positividad es una ideología masiva. Está en todas partes y no podemos escapar de ella. Al intentar escapar de ella, nos sentimos culpables porque no estamos haciendo a lo mejor lo suficiente, o no estamos haciendo las cosas que creemos que debemos hacer, y nos sentimos una culpa de, oye, ya a lo mejor necesito hacer esto, debería también hacer esto otro, ir al yoga, y etcétera, ¿no? Entonces empieza ese proceso, a través de ese sentimiento interno, empieza el proceso de autoexplotarnos para seguir haciendo más y más. Entonces vas a ir al yoga y luego vas a decir, es que también aparte del yoga quiero leer todos los libros del mundo, y aparte de leer todos los libros del mundo quiero escribir todos los libros que no se han escrito. Entonces, por seguir así, llegamos a una situación de fatiga, quedamos exhaustos, pero a pesar de estar exhaustos, seguimos moviéndonos hacia adelante. Y a eso se refiere Byung-Chul Han con el infarto del alma. Al momento en que estamos tan exhaustos y seguimos, a pesar de esa fatiga,
moviéndonos hacia adelante y queriendo hacer más cosas y con esa actitud de vehemencia de lo positivo. Entonces, eso es lo que provoca un infarto y el resultado de ese infarto interno es una depresión, es una bipolaridad, es una hiperactividad, es un desgaste ocupacional. Entonces, lo que propone esta positividad es que aunque estés deprimido, ve a trabajar. Aunque estés triste, hazte de comer. Aunque estés desvelado, levántate y ve al gimnasio y corre 5 millas o 100, no sé, muchas millas todos los días. Y luego, aunque estés enfadado, sonríe y haz parecer como que no pasa nada. O sea, no manifiestes tus sentimientos. Y bueno, pues la interpretación de Gastón Sublet, que es lo que me tenía un poco confundido, tiene que ver con que Byung-Chul Han, o sea, Gastón Sublet dice que Byung-Chul Han critica a nuestra sociedad diciendo que nuestra sociedad es solamente de trabajo y rendimiento. Y es lo único que es, en el fondo, y ya no es nada más. No produce ningún tipo de valor de pensamiento filosófico, ni de artes de estética, ni de artes de nada, ni de ningún tipo. O sea, eso es falso. Lo único que hacemos es crear cosas ahí que hacen ruido, pero no hacemos realmente nada más que cosas que tienen valor dentro del capitalismo. Y entonces el hombre llega al punto de estar agotado psíquicamente, de estar infartado en el alma. Así que nos hemos vuelto, según Gastón Sublet, en la interpretación, es que ya somos unas personas que están muertas en vida. Entonces, psíquicamente ya de tanta positividad hicimos explosión internamente y ya no nos podemos recuperar. Entonces, lo único que queda es como bajar la guardia y someternos, así como, díganme qué hacer. Y entonces, quienes están en el poder, ellos determinan ya entonces cómo vas a vivir y qué debes pensar y tú ya no tienes soberanía sobre ti porque tu alma está infartada. Y es entonces a partir de ahí que ya una persona no puede elegir ir a salvar el mundo. Es lo que decía en el video anterior. Entonces, la propuesta de Byung-Chul Han para escapar de este infarto del alma es acercarnos hacia una vida contemplativa. Y a partir de esa vida contemplativa pensar. ¿Pensar qué? O sea, si yo solamente me vuelvo contemplativo y me pongo a pensar, entonces, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, eso es lo que hay que responder a través del pensamiento. ¿Qué es lo que realmente te parece que tú debes hacer para ser tú soberano y elegir tu propia vida? Entonces, a mí me parece que este libro es importante leerlo con calma y que hay que tener un cuidadoso sentido crítico para no caer en malinterpretaciones. Le doy una calificación de 4, de 5 puntos de dificultad. Creo que hay algunas cosas que son difíciles de entender por cómo están estructuradas las oraciones en el libro que está en español. Entonces, una vez que se entiende como el concepto global de este libro, creo que es muy sencillo seguirle el pie. Pero hay que entender un poco estas nociones para adentrarse en él. Y les pido una disculpa por la interpretación incorrecta que hice en el video pasado. Creo que yo había pensado que lo entendía e hice una mezcolanza de conceptos que finalmente tenía algún sentido, pero no realmente se adhería al sentido que está en el libro de Byung-Chul Han. Entonces, una de las propuestas es esto de la vida contemplativa y del pensar. Y también sugiere, hay un libro de Herman Melville que tiene así como un título de algo de Bartleby. Bartleby es un tipo que elige decir que no. O sea, él trabaja en un lugar y le dicen, Bartleby, haz esto, y él dice, prefiero no hacerlo. Y entonces le dicen, tú haz esto, y él dice, no, prefiero no. Y ven a mi casa y vamos a divertirnos, prefiero no. Entonces, él sugiere eso, ¿no? O sea, que en el momento en el que te pidan a ti hacer algo, o que tú tengas el impulso de hacer algo que tenga que ver con toda esta noción de ser un sujeto del rendimiento, elijas decir que no. Entonces, en esa elección, en el decir que no, está tu soberanía, está la libertad tuya personal y eres soberano de tus decisiones. Entonces, eso es el final. Esto es el final de esta interpretación y
Y creo que ya no me importa si los videos son largos o cortos o lo que sea, mientras se diga el mensaje que se tiene que decir. Creo que el pasado estaba muy preocupado respecto a si solamente, que de hecho quería que fueran de 2 minutos, pero resulta que no me alcanza en el resumen poner en 2 minutos todo esto. Entonces, bueno, pues que sean como tengan que ser y punto. Así que, pues muchas gracias y hasta luego.